Este año celebramos el centenario de uno de los puertorriqueños cuyo legado lo ha convertido en un inmortal del desarrollo, protección y conservación del patrimonio cultural de Puerto Rico. Nos referimos al ilustre don Ricardo E. Alegría Gallardo. Desde muy niño, este hacedor puertorriqueño dio indicios de su amor por la cultura puertorriqueña, desde la antropología hasta la creación de política pública para el desarrollo cultural de Puerto Rico. Según se desprende de la biografía sobre don Ricardo Alegría, escrita por la doctora Carmen Dolores Hernández bajo el título Ricardo Alegría, una vida, desde el 2002, este insigne puertorriqueño hizo excavaciones arqueológicas y estudió museología, obteniendo un certificado del Field Museum of Natural History. Fue comisionado por nuestra Universidad de Puerto Rico, que gracias a esa gesta pudo visitar varios museos estadounidenses con el propósito de identificar las piezas arqueológicas de procedencia puertorriqueña que se encontraban en ellos. Sus experiencias lo familiarizaron con las técnicas de exhibición y catalogación que serían instrumentales para el trabajo que iniciaría a su regreso a la isla. Fundó la revista Caribe, la fraternidad Alpha Beta Chi, la cual defendía la igualdad racial y social. Fueron muchas las posiciones importantes en las que ocupó don Ricardo, comenzando con la dirección del Museo de la Universidad de Puerto Rico desde el 1949. Gracias a su ardua labor y por medio de sus contactos logró fundar allí el Centro de Investigaciones Arqueológicas. Como fiel defensor de la puertorriqueñidad, el norte de don Ricardo, con este proyecto, fue dejar establecida la existencia de una tradición cultural puertorriqueña. A mediados de la década de los años 50, don Ricardo fue nombrado por el entonces gobernador Luis Muñoz Marín como director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en donde creó programas de conservación y desarrollo cultural, así como comisiones asesoras, cuyos magníficos resultados todavía hoy podemos disfrutar todos los puertorriqueños. Parte de la labor del Instituto de Cultura Puertorriqueña fue desarrollar y auspiciar la arqueología, la artesanía, las artes plásticas y las artes escénicas, lo que dio inicio a la creación de los festivales de teatro. Al salir de la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña, se dedicó a desarrollar varias iniciativas culturales, entre ellas la creación del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el Museo de las Américas. Asimismo, fue uno de los pilares para el establecimiento de las Escuelas de Artes Plásticas y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Este incansable gestor de la cultura puertorriqueña, tras retirarse de la dirección del Centro de Estudios Avanzados, continuó como director honorario del Museo de las Américas, en donde ofrecía sus consejos y orientación. Tras su fallecimiento, en 2011, dejó 18 libros publicados, más de 20 colaboraciones en obras colectivas, artículos de revista y periódicos, ensayos para catálogos de exhibiciones y para programas de teatro y edición de 18 libros de interés histórico para el país. Fue responsable además de 5 libretos para ballets, de la dirección y del guión de 10 películas documentales, entre otros. Como establece la doctora Carmen Dolores Hernández, su principal legado fue la transformación del ser puertorriqueño con su propia cultura, lo que ayudó a que nuestra cultura se diera a conocer local e internacionalmente. Sus esfuerzos y obras quedan esparcidas por toda la isla y muy especialmente en Caguas, como testimonio de su grandeza, de su visión, compromiso y amor por su patria, Puerto Rico. Su vínculo con nuestra ciudad criolla es invaluable y perdurará por siempre. Don Ricardo fue muy amigo de Caguas, centro y corazón de Puerto Rico. Su colaboración en el hallazgo de yacimientos arqueológicos en nuestra ciudad y su activa participación en la concepción y desarrollo de nuestro hermoso Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín. Y como secuela de su inspiradora iniciativa por el amor a las artes escénicas, se estableció nuestro Festival de Teatro de Caguas en 1978, siendo el segundo más antiguo de Puerto Rico, precedido únicamente por el del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Inspirados por los maravillosos resultados, Caguas estableció otros festivales, el Festival de Teatro Escolar en 1995 y el Festival de Teatro Infantil en 1998.
Otro de los legados de don Ricardo fue la creación de centros culturales a nivel isla. Así fue que se estableció en Caguas el Centro Cultural José Momo Mercado y los mercados artesanales. Fue mentor y desarrollador de maestros artesanos, escultores y artistas plásticos de la talla de Edwin Báez, María Elena Perales y Samuel Lin. Don Ricardo y su fundación entregaron a Caguas la Medalla de la Cultura en el 2011 en homenaje póstumo a William Miranda Marín por sus contribuciones en la defensa de la cultura puertorriqueña e identidad nacional. Caguas y Puerto Rico tienen una enorme deuda con don Ricardo, abanderado del rescate en la defensa y difusión de toda expresión que ayude a definir y estructurar nuestra identidad nacional puertorriqueña, así como el orgullo patrio. Hola, soy Edwin Báez y nos encontramos en el Museo de Caguas, en una sala dedicada a 45 años de mi trayectoria artesanal. Esta sala presenta estampas y retablos que de cierto modo presentan diversas experiencias de nuestra vida cotidiana como pueblo. Son estampas y retablos que se agigantan en el espacio creando un micromundo con unos temas únicos que se inspiran en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, en nuestras costumbres, tradiciones y también inspirada en nuestra literatura, en nuestra historia y de cierto modo retrata a nuestro pueblo. Son obras en un formato pequeño que de cierto modo pues se utilizan medios mixtos, que significa que se utilizan diversos materiales donde predomina la madera. Son medios que se nutren y se alimentan de los recuerdos de nuestra memoria colectiva. Son obras que al enfrentarse el visitante muestra diversos sentimientos. Sentimientos de alegría al ver la obra, sentimientos de tristeza, en ocasiones de dolor, en ocasiones de nostalgia, a veces de esperanza. Son piezas que hablan de lo que somos como pueblo, que nos retratan como pueblo. Obras que se inspiran en el pasado para que nos pueda dar una idea y comprender mejor el presente que vivimos. Y si con un poquito de imaginación podernos proyectar el futuro con un poco de esperanza. La sala la titulé Lontananza. Es una palabra que también ha quedado en el olvido y que significa aquello que ha quedado en el pasado, aquello que ha quedado atrás. Es una palabra que inspira y que de alguna forma muy adecuada describe estas obras que presento en esta sala tan especial. Una mirada al pasado significa tanto para todos nosotros. Cuando uno echa una mirada al pasado, está recordando, está reviviendo una memoria que tiene acumulada. Y eso es lo que trato de hacer aquí. Trato de crear unas historias visuales a través de la estampa y a través del retablo. La estampa se diferencia del retablo en que es un poco más profunda, más tridimensional y por lo general se presenta en un pedestal. El retablo, en cambio, es un marco tipo pared donde es menos profundo pero más íntimo al uno presentar el trabajo. Son trabajos que, como dije anteriormente, se agigantan en el espacio y se crean un micromundo bien especial. La temática es diversa. La sala se divide en dos partes, la parte grande que es la sala azul y la sala roja. Todas están inspiradas de una forma bien especial en lo que nos describe como pueblo, lo que nos representa como pueblo. Hay temas que son dedicadas a Abelardo Díaz Alfaro, otras que están dedicadas a don Ricardo Alegría, que este año estamos celebrando su centenario de una forma especial. Don Ricardo representó tanto para tantos de nosotros que fue una inspiración simplemente andar a su lado. Nos enseñó
que la diversidad cultural de Puerto Rico era especial, que había que conocerla, que había que respetarla, que había que darla a conocer. Cada cual en su campo. Él en el sector artesanal hizo una contribución gigantesca. Sacó del anonimato a muchos artesanos que estaban en nuestros campos y en nuestros montes, donde nadie los conocía ni conocía su obra. Y él, respetando como antropólogo al fin, respetando esa herencia cultural riquísima que teníamos como pueblo. Don Ricardo representó muchas cosas para muchas personas y su contribución fue gigantesca, no tan solo en la artesanía, sino también en otros renglones del arte puertorriqueño, como lo fue la música, como lo fue también la arquitectura que tanto defendió. Justamente detrás de mí hay una obra que titulé Legado, donde presento a don Ricardo Alegría en un balcón sanjuanero, cuando en esos momentos pues, a San Juan lo querían tumbar. Entonces nadie comprendía su afán de defender tanto nuestra cultura y le preguntaban, ¿qué cultura? ¿La cultura de quién? Y él se dio a la tarea de educar, de concientizar a este pueblo y de reconocer la grandeza de nuestra cultura, la diversidad que teníamos, donde siendo un terreno tan pequeño teníamos tanta diversidad. De manera especial, pues yo me inspiro, uno de los grandes que tengo es precisamente donde doy a conocer personas que han dejado una huella muy especial, como fue don Ricardo Alegría. Don Ricardo nos inspiró de tantas formas y de tantas maneras que se me hizo difícil no representarlo en una de mis estampas. La alegría de Ricardo fue la primera estampa que yo trabajé de él, pero a la misma vez esa fue un retrato. También tuve la necesidad enorme y profunda de trabajar de sus temas literarios, como lo fue el cuento Los Renegados, un cuento maravilloso con una moraleja increíble. El cuento El plumaje del búcaro es un plumaje que es un cuento que tal vez muchos creen que es para la niñez, sin embargo es para todo el mundo. También trabajé un formato de trabajo de don Ricardo en que es novel y es nuevo. En el 2017 se comenzaron a hacer unos recovecos de libros, que son unas cajitas donde se presenta un pasillo profundo y es con el fin de presentarlo en una biblioteca al lado de unos libros. Ahí presenté el tema El Recoveco Alegría, donde se ve el primer nivel de su casa, en el viejo San Juan. Don Ricardo fue una inspiración, como dije, y de cierto modo pues yo lo conocí básicamente cuando empecé a hacer trabajo museográfico. Trabajaba mucho las maquetas para diferentes museos y en ese entorno fue que yo pues vine a conocer a don Ricardo en la década de los 90. En una ocasión hice yo una maqueta de una aldea indígena. Me enviaron a Caguana a estudiar el campo, las plazas ceremoniales de Caguana. Cuando termino la pieza y la presento, se me acerca don Ricardo y me pregunta, oye Báez, ¿dónde dejaste la máquina de cortar grama, la podadora? Yo me le quedé mirando sin comprender bien de qué se refería. Entonces, lo que sucede es que ya ahí comprendí que él estaba diciéndome, los indios taínos tenían un campo natural, pero esta grama está muy bajita y muy recortada. Y eso fue lo que yo vi en Caguana, un parque ceremonial muy cuidado, muy acicalado, todo estaba en su lugar. Entonces, pues, fue la primera vez que yo escuché casi un chiste de don Ricardo Alegría y se sonrió. Tuve que modificar la maqueta y hacerle más vegetación y alterarla de esa forma para hacerla un poco más real. ¿Y qué sucede? Don Ricardo, pues, en una ocasión cuando yo estaba montando la exposición en el Museo de las Américas, Hijos de esta Tierra, él estaba supervisando la sala del indio americano, que era la sala número 3. En una ocasión, pues, tuve el gran honor de que coincidimos ese día en el museo y me dio un recorrido guiado por su nueva sala. Me dice, un día quiero que me dé un recorrido pero por la sala que tú tienes de Hijos de esta Tierra. Y así sucedió. Me llamó y lo fui a recoger a su casa.
sucedió algo único. Se formó un tapón tremendo porque él tardaba al bajar, porque tenía una condición que con el bastón tenía que caminar lento. Empezaron los bocinazos en la calle y la gente desesperándose. Cuando se abrió la puerta, hubo un silencio total. Y ahí noté el gran respeto que nuestro pueblo le tiene a don Ricardo Alegría. Fue una tarde maravillosa donde compartimos experiencia en esa sala. Estuvimos casi 4 horas hablando y comentando las obras. Es una forma especial. Quisiera pues reconocer en este centenario la labor de don Ricardo. Esa labor que nos sigue tocando y nos sigue haciendo un llamado a continuar la labor cultural en Puerto Rico. Sentí el llamado y la inspiración de hacer un trabajo dedicado a Zoilo Cajiga en unión al maestro Rafael Tufiño. Escogí el tema del santero. Yo sabía que la pintura original de Tufiño estaba en la colección de don Ricardo y me dio con llamarlo y preguntarle: don Ricardo, ¿usted me puede hablar un poco de esa obra? ¿Cómo se conceptualizó todo lo que ocurrió en ese momento? Y él me pregunta, ¿tiene 3 horas? Digo, 3 horas para que me explique. No, yo estaba en hora de almuerzo, yo era profesor de arte en una escuela. Y dice, no, pero me dio una cita y acudí a su casa. Me enfrento a la obra maravillosa en su sala y me hizo todo el cuento de la obra. Ese relato fue para mí una especie de epifanía, porque visualicé todo lo que yo necesitaba ver para trabajar ese tema. Lo titulé El artesano y el pintor, donde presento a Zoilo Cajiga en la intimidad de su casita en Aguada, siendo pintado y boceteado por el maestro Tufiño. Don Ricardo siempre mantuvo sus puertas abiertas. Siempre sentí la gran alegría de que cuando llamaba o preguntaba iba a encontrarle una respuesta certera, ¿verdad?, con la experiencia que él tenía. Tuve una experiencia ese mismo día que fui a la casa donde él me pregunta, ¿quiere ver de toda mi colección, mi pieza favorita? Me llevó un armario. Cuando abrió la puerta, noté que el gorne estaba zafado porque estaba roto. Y yo pensé, algún día, don Ricardo, voy a pasar con un gorne y le voy a reparar esa puerta. Lamentablemente, pues, sucedió lo que nadie quería, ¿verdad? Y lo perdimos. Pero que son experiencias que uno nunca olvida. Son vivencias que uno mantiene fresca en la memoria, ¿verdad? Como estas piezas que yo trabajo, que son parte de mi memoria individual, así como la memoria del pueblo colectivo. Don Ricardo siempre se preocupó por que la gente y el pueblo entendiera y comprendiera que necesitamos mantener viva esta cultura, porque es la que nos define, es la raíz. Soy María Elena Perales Guzmán, soy escultora, tengo una trayectoria de 42 años como escultora y mi vida tiene que ver mucho con el Instituto de Cultura y con el Doctor Alegría. Formar parte de este proyecto, de este reconocimiento al Doctor Alegría por su centenario, me llena de satisfacción y me siento muy honrada. El Doctor Alegría en mi vida es bien significativo. Primero, porque fui estudiante de la Escuela de Artes Plásticas. En nuestras exposiciones, en nuestras reuniones, siempre contábamos con su presencia. Una personalidad tan fuerte, tan impactante, tan importante para nosotros los estudiantes de la escuela, siempre eran inolvidables esos encuentros con él. Cuando me graduó de la Escuela de Artes Plásticas en el 73, fui la presidenta de la clase y ese año fue el último año que el Doctor Alegría estuvo como director del Instituto de Cultura. Así que para nosotros y para mí en específico era bien significativo que esa clase nuestra de graduación estuviese él presente. Fui becada por el Instituto de Cultura. Soy 100% parte del Instituto y del Doctor Alegría. ¿Por qué? Porque fui estudiante, fui becada a estudiar en México, regreso, mi primer trabajo es en el Instituto de Cultura también,
como directora de sus museos. Y después de eso surgen mis obras de arte público y decido dedicarme a mi carrera. La India, el monumento de la India de Caguas, que se ha convertido, gracias a Dios, en el ícono de Caguas, es una obra que tengo la satisfacción de haber realizado. Y recuerdo con gran cariño y agradecimiento todas las veces que saqué cita con el doctor Alegría para discutir con él mis conceptos de la pieza que yo quería hacer, los detalles que yo quería que la pieza tuviese y no cometer un error histórico, ¿verdad? Por no consultar con un experto como el doctor Alegría. Para mí me llenaba de satisfacción de que él, una persona tan importante, que su tiempo era tan valioso, siempre me decía que sí para mis reuniones y nunca sentí que tuviese prisa de terminar con mis reuniones. Eso me marcó mucho. He sentido un gran amor y un gran respeto por él, por eso, entre otras cosas. Muchas veces, una de las cosas que yo cuento y que la gente se ríe mucho es que cuando yo conversaba con el doctor Alegría, yo fui presidenta de la Asociación de Escultores de Puerto Rico y escultoras, y yo le decía al doctor Alegría que yo no podía creer que en los taínos, en las mujeres taínas, ninguna se hubiese dedicado a la escultura. Toda la literatura, todas las investigaciones indican que fue el varón, el taíno, el que se dedicó a esos menesteres de crear con la piedra. Yo estoy segura, como yo le decía al doctor Alegría, que tienen que haber existido mujeres escultoras para esa época. Él me decía que no y yo continuaba argumentándole y siempre le decía que yo creía que tenía la razón. Atrevida de mi parte, y él se reía porque yo decía que así como las escritoras y otras mujeres en otros menesteres en las artes o ponían su nombre de varón para poder publicar y ponían nombres de hombres en algunas obras para poderlas exponer, estoy segurísima de que ocurrió esto. Le ponía como ejemplo que una vez entrevisté a un tallador de santos que tenía una exposición y él decía que pues esa obra estaba muy orgullosa de ella. Cuando yo empecé a preguntarle detalles, como por ejemplo si él hacía todas las etapas de esas tallas, en un momento dado me confesó que muchas partes de las manos o los ojos, o pintar los ojos o los labios en sus tallas, era su esposa. Pero eso no, si yo no lo pregunto, no sale publicado, no se da la información. Así que siempre he pensado que en una obra de arte, muchas veces las mujeres, las esposas, las hijas intervienen en detalles, pero eso no sale publicado. Y mi argumento con él siempre era que en las esculturas de las Indias seguramente hubiese ocurrido lo mismo, que ellas hubiesen intervenido en esas tallas de piedra. El valor de la aportación del doctor Alegría es incalculable. Y todas las generaciones, las de su época, las mías y las del futuro, reconocen y sé que van a seguir reconociendo la aportación y la defensa que hizo el doctor Alegría por todos nuestros bienes culturales y toda nuestra historia. Así que formar parte de este reconocimiento al doctor Alegría, que sepan ustedes cuál fue mi relación con él y cuán me marcó en mi vida como mujer, como artista y como profesional, para mí es muy importante. Así que agradecida de formar parte de este proyecto. Cuando yo conozco a Ricardo, fue como una conexión bien grande relacionada a mi tema de Loíza y su conexión también con Loíza. Yo iba a realizar una serigrafía que se llamaba Las Enramadas por Fundación de Humanidades, y la directora de Fundación de Humanidades en aquel momento me dijo: vente, que va a ser bien interesante tú conocer a Ricardo porque él tiene unos trabajos tuyos. Y para mí fue una motivación bien grande. Él dio como ese incentivo
que yo necesitaba, ese impulso que yo necesitaba en ese momento para yo seguir mi labor gráfica en ese momento, que era serigrafía. Yo era muy conectado a mi región, yo me sentía desligado en cierta forma de esa movida artística de San Juan. Pero él me dio ese incentivo para yo seguir adelante lo que estaba haciendo. Y fue bien importante para mí. Cuando ya seguimos esta relación entre ambos, él vio mi trabajo, él venía aquí a mi estudio, y cuando vio mis esculturas, se entusiasmó mucho y encomió lo que estaba haciendo. Después yo me di cuenta que él coleccionaba figuras africanas, en su casa él tenía muchas figuras africanas, y él vio eso en mí, y también para mí fue una motivación bien grande. Ya cuando entro en el campo de la escultura, que siempre la había hecho, pero ya yo llevarla a una expresión más formal. Cuando a mí me toca hacer la escultura de Osain, yo vi esa misma reacción de parte de Willy, ¿no? En Caguas, ¿no? Nos conocemos de alguna forma y él me encomienda hacer una escultura que represente la raíz africana en ese espacio de jardín botánico. Yo encontré esa idea fabulosa. Vino a mí esta figura que surge como un árbol y se convierte en esta persona. Es una interpretación mía de este espíritu del bosque, de esta deidad africana que se llama Osain, que es una energía que es real en cuanto a lo que dentro de la filosofía yoruba, ¿no? Pero yo me crecí con esta idea, ya que en mi casa, pues cuando mi madre iba a recoger plantas o iba a la naturaleza, hablaba de esta energía, de este santo. Yo hice una interpretación de eso. Hice una interpretación de esta imagen de Osain, que en realidad no había expresiones gráficas, y yo lo traje a mi propia expresión. Lo vi como ese árbol que se vuelve esa figura. Willy se entusiasmó cuando vio esa idea. Me llamó y me dijo que era eso, y le dije, bueno, ese es el botánico africano de tu arboleda africana del jardín botánico. Me dijo rápido que había que hacerlo, y yo me entusiasmé. Para mí fue una experiencia bien bonita, ¿no? El yo ver esta reacción de parte de Willy, y definitivamente me entregué a hacerlo. Creo que lo que se logró es una energía que está allí, que la gente reacciona y le gusta la idea de la deidad africana. Eso para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que hice algo que representa lo que es lo africano dentro del jardín botánico, que llega a las personas.